Us deia que d'aquí a no res, una horeta, estaran a CaixaForum oferint el que serà la primera visió als CaixaForums de Catalunya d'un documental que, a veure si dic bé el nom, Ishbin Enric Marco. Us presento a Lucas. Lucas, bona tarda. Bona tarda. Santiago, bona tarda, què tal? Bona tarda. Vosaltres sou els directors d'aquest documental en el qual feu una recreació a la inversa per desenmascarar una veritat o una mentida, no sabia com assimilar-lo, de la història d'Enric Marco. Qui vol començar? Bueno, más que una recreación, sería un documental o un registro de rehacer un viaje. Más que recrear, rehacer un viaje del pasado de una persona que durante muchísimos años estuvo contando una historia ficticia, y tras esa historia ficticia había una historia verdadera, un periplo verdadero, un viaje que había estado bajo el tapete, y a nosotros nos interesaba, bueno, después del desenmascaramiento de Enric Marco, rehacer con él y volver a recorrer esos lugares. Estem veient imatges del documental. El mapa. Ajá. ¿Aquest es el recorregut que vosaltres heu realitzat? No, estos son los dos viajes. El color rojo es el viaje, perdón, es al revés. El color rojo es el viaje imaginario, el fabulado que él contó durante años como ex deportado supuesto a los campos de concentración, y el otro color es el viaje que realmente hizo, porque en la misma época que él contó, a partir de los años 70, que había estado durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania como preso en un campo de concentración, etcétera. En esa misma época él realmente estuvo en Alemania y estuvo como trabajador voluntario. Y esa es la historia que había quedado obnubilada bajo el tapete, etcétera, durante todos los años de impostura, por así decir, y que nosotros le propusimos a Enric recorrer de nuevo. Le propusimos, pero era un proyecto que él tenía, porque él admitió su frustración ya a posteriori, ¿no? Una vez desenmascarado, admitió la frustración que le producía no poder documentar el verdadero pasado, porque él consideraba que era un pasado, pese a todo, que justificaba su trayectoria primero como republicano y como luchador por los derechos sociales y como combatiente antifascista. Y es cierto que además que él estuvo en la cárcel en esos años en Alemania, si bien fue como trabajador voluntario y no como deportado, él podía reivindicar por lo menos un paso por la cárcel, una situación radicalmente distinta a la del deportado en un campo de concentración, es decir, no era un actor o una víctima del Holocausto. Pero las historias se cruzaban a cierto punto, y el documental ha pretendido retratar al personaje y el cruce de ambas historias. De ahí los colores del mapa. Vosotros, no sé si al tener la posibilidad de hablar con él, ¿habéis sacado algo en claro de por qué se inventó esa película? Los porqués nos llevaban, y era un planteo, digamos, la pregunta que nos haces es un planteo que teníamos desde los orígenes del documental. Y no nos interesaba para nada entrar en los vericuetos psicológicos, que implicaba elementos de juicio, de ir a poner al hombre ante la verdad o la mentira. Y a nosotros justamente lo que nos interesó es que, a diferencia de cualquier personaje, tanto de documental como de ficción, estábamos ante un ser que tenía dos historias, con lo cual era doblemente narrativo, por decirlo de alguna manera. Nosotros lo conocemos a Enric en el momento en que Enric Marco está tratando de reescribir su autobiografía. Digamos, es de los pocos casos en el mundo que empieza una segunda autobiografía para rectificar la anterior. Y en ese momento nos parecía que el viaje era una oportunidad, volviendo a lo que me preguntabas, para que él mismo se enfrentara a esos porqués, para que las mismas contingencias de los espacios, los lugares, la gente que volvía a visitar tras 60 años, imagínate el cambio, implicaba una confrontación de la historia con mayúsculas para su historia con minúsculas, ¿no? Entonces era él mismo ante sí mismo, ¿no? Como yo contra mí mismo empiezo a tropezarme con los porqués. Claro, además esto ya sería cosa de psicólogos y psiquiatras, ¿no? Pero él repitió tanto esa verdad que él creía dentro, que ha debido también dudar si era cierto o no, o no le ha costado. Es difícil de decir qué pasa en la cabeza de una persona que edifica gran parte de su vida sobre un hecho que es mentira. Enric siempre ha reivindicado que él, pese a todo, tiene una trayectoria real como antifascista, y fue presidente por un breve lapso en los 70 de la CNT en Cataluña. Fue después durante mucho tiempo presidente de un sindicato de alumnos, y recién hacia el 2000 él se profesionaliza, por decirlo de algún modo, como ex deportado y alcanza la presidencia de la Miquel Mauthausen. Es decir, él tiene una larga trayectoria como militante social que hace que no todo eso sea mentira, es decir, que él realmente fue un hábil y eficaz ejecutante en una situación, y un comunicador, iba a muchos institutos, etcétera. Si él realmente creía esa historia, es decir, es evidente que en el día a día hay no está uno consciente, supongo, todo el tiempo de estar mintiendo, pero es un misterio, es decir, eso es algo que yo creo que la película puede dar claves no para desvelarlo, sino para apuntar cosas. ¿Él está satisfecho con el trabajo? Sí, él se siente plenamente identificado, digamos, con el retrato que ofrece, que ostenta en la película.
Y volviendo a lo otro, digamos, nunca estamos ante un caso de un esquizofrénico que confunde realidad con ficción, sino con alguien que ha asumido plenamente la capacidad narrativa del personaje que ha asumido. O quizá la bola se le hizo tan grande que cualquiera decía en ese momento que no, ¿no? Yo calculo que eso es más a nivel de las contingencias sociales y del lugar en el que estaba, ¿no? Presidente de la Michael Madhausen en ese año, con las reivindicaciones que eso implicaba. Pero él siempre justificó, digamos, no justificándolo nosotros, que es algo que la película no hace en ningún momento, sino él, los argumentos que utilizaba era que haber asumido esa primera persona de un deportado que sufrió el campo de concentración le servía para tener una mayor amplificación del relato, una mayor capacidad de llegada. Ese era más o menos su argumento. Y ahora con el documental, hoy lo podemos visionar en Caixa Forum, además está dentro del documental más debate, o sea que después podéis también debatir y hablar con las personas que vayan a verlo a partir de las 6 de la tarde en Caixa Forum. ¿Qué vida va a tener? Esperamos estrenar la película a partir de segunda semana de diciembre. Esa sería la salida a salas comerciales. De un modo modesto, como producción independiente, pero... Es complicado, es difícil el mundo del documental. El mundo del documental sí, aunque ha abierto puertas estos últimos años, han habido más casos, desde En construcción de Guerín para adelante, digamos, ha habido más posibilidades para los documentales que lleguen a públicos más amplios. Hay un cierto auge, yo creo que el género documental eso también se expresa, pero no deja de ser bastante difícil y ocasiones como la de hoy en el Caixa Forum dan, por lo menos, o festivales de cine, de lugares donde uno puede encontrarse con el público, dan la ocasión de enfrentarse tanto a la mirada más crítica, alguna gente, es un tema muy sensible, casi inflamable, y entonces siempre reacciones bastante variopintas y es interesante el debate que suscita. Pues esperemos que el debate que se abra esta tarde también sea muy interesante y que os dé pie para seguir en esta línea. No sé si ya tenéis otro proyecto en mente. Hay algunos en el tintero, sí. Muy bien, pues que os vaya muy bien, de verdad. Gracias por venir hoy a Caixa Forum. Nada, a un ratito para que la película se estrene a partir de las 6 de la tarde. Muchas gràcies. Nosaltres fem una pausa per la publicitat i parlem d'altres qüestions també al Cafeïna. En aquest cas no té res a veure amb Enric Marcos, sinó que ens parlarem de com hem de cuidar les mans amb el centre